Nuestra lectura Génesis 29 y 30. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nachor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob a Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dijo Labán a su sierva Silpa a su hija Lea, y dio Labán a su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Pues fíjense, algo importante es que cuando dice aquí el versículo 20, así sirvió Jacob a Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Ahí está la clave, porque la amaba. Nuestro servicio a Dios debe parecernos algo no tan pesado por amor a Dios. Cuando no amamos a Dios, el servicio que hagamos a Dios se nos va a hacer pesado, cansado, injusto. Vamos a murmurar porque el otro no hace, porque el otro sí, porque el otro lo toman en cuenta, pero cuando amamos se va las cosas rápido, nos hace pesado, y es lo que le pasó a Jacob. Es algo que podemos aplicar en nuestro servicio a Dios. Y aquí pues obviamente el engañador fue engañado. Jacob, que significa engañador, no estaba más que cosechando lo que él había sembrado cuando participó en esa
estrategia engañosa con su papá para quedarse con la bendición, como primogénito. Entonces aquí lo que pasó fue que le dieron a la otra hija, la mayor, a Lea, que era de ojos delicados, pero no era tan hermosa, no era la que había cautivado el corazón de Jacob. Y cuando se dio cuenta, pues le fue a reclamar a Labán, ¿no? También, yo creo que también fue muy fuerte pues para todos, ¿no? Porque Raquel, pues, asumo que sabía que iba a ser ella y a la mera hora le dieron a la hermana y la hermana también, qué fuerte que su esposo al ver que era ella se haya sentido, pues se sintió rechazada. También debe haber sido súper fuerte si nos ponemos en el lugar de él. Entonces todo un drama aquí familiar tremendo. Y entonces le dijo, la explicación fue de que ahí no era la costumbre, que primero tenía que salir la mayor, luego la menor. Esa fue su explicación. Y entonces dijo, también te voy a dar a Raquel, pero cumple con esta, la semana de esta. O sea, que pasara una semana, pues no sé, con su esposa y a la siguiente semana le iba a dar a Raquel. Y así lo hizo. Entonces no le duró mucho a Lea tener a su esposo para ella sola, porque la semana fue dada Raquel. Y entonces dice aquí que también se llegó a Raquel y la amó más que a Lea. Entonces ya desde ahí está muy dramática esta historia, porque dos mujeres con un solo hombre y las dos lo amaban, pero él amaba más a Raquel. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Como Dios es misericordioso. Eh, Lea era menospreciada, no resultaba tan atractiva para Jacob, no tenía lo que Raquel tenía que hacía que Jacob se llenara más con Raquel, se sintiera mejor con Raquel, se llevaba mejor con Raquel. Pero Dios siempre suple, ¿verdad? No, a unos les da unas cosas, a otros otras cosas, y Dios a Lea la bendijo con hijos. Pero Raquel era estéril y en el Medio Oriente una mujer estéril era casi creo el equivalente a una mujer muerta que no tenía propósito ni utilidad y era más quizá un estorbo con el que tendrá que cargar un hombre el resto de su vida. Algo así era para aquellos tiempos una mujer estéril para que podamos entender lo fuerte que eso era. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Reconocía de alguna forma Lea que Dios estaba con ella y la había ayudado, y que este hijo venía de parte de Dios en su aflicción. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y otra vez reconociendo a Dios, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y ahora se unirá mi marido conmigo, porque he dado a luz 3 hijos, por cuanto llamó su nombre Leví. Y en todo momento reconoce a Dios. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y otra vez, esta vez alabaré a Jehová, y por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Fíjense, Lea no era la más atractiva, ni era la que más amó Jacob, pero de ella salió Leví, la tribu de Leví, que era la línea sacerdotal, que servía a Dios, que Dios había escogido para su servicio. Y de ella salió la tribu de Judá, que significa alabanza, que es la línea real, y de la línea que al final nació Jesucristo, el Salvador del mundo. Dios se hizo hombre a través de Jesús, y fue ella, a través de ella participó en esa línea, fue parte de esa línea genealógica. Entonces, pues es importante. Capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Es normal, ¿o no? Qué difícil y más en esos tiempos era más difícil por la ideología y mentalidad de qué significaba una mujer estéril. Era una mujer que no tenía la bendición de Dios. Y decía Jacob, dame hijos o si no me muero, dame hijos o si no me muero.
O sea, no vale la pena, es como si estuviera muerta, no vale la pena vivir si no me das hijos. Se los pide a su marido. Y su marido le contesta, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? De alguna forma, Jacob dice, el que da hijos, el que quita y el que da es él. No hay nada en esta tierra. Aún puedes tomar medicamentos y tratamientos, pero al final el que da la vida es él. Y ella dijo, he aquí, mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo tendré hijos de ella, que era una costumbre en el Medio Oriente y simbolizaba de alguna forma, al ser la sierva o la esclava propiedad, así se concebía como propiedad del amo o del ama, era como si ella misma diera luz. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila y dio a luz a un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Pues ya había una abierta competencia entre estas hermanas, qué tremendo. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Bueno, allí Lea dijo, pues ya no puedo dar a luz y mi hermana ya dio a su sierva, pues ahora voy a poner a mi sierva a hacer lo mismo. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo de la tarde, salióle a él y le dijo, llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. No, qué drama esto, ¿no? Las dos hermanas peleándose, es la forma en que vemos que se hablan, pues ya había una rencilla tremenda. Y Jacob totalmente enterado, que hasta le dio a entender que lo había pagado para que él estuviera esa noche. Entonces, había como idea supersticiosa de que las mandrágoras eran como afrodisíacas y ayudaban a la fertilidad, y obviamente Raquel, carente de un conocimiento más profundo de que el que le podía dar hijos es Dios nada más, y si Dios decía no, pues iba a ser no. Y dice, oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y díjole, a Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Ella tenía la esperanza, bueno, ya con todos los hijos que le he dado, ya esto confirma que yo soy la mujer y me va a amar a mí, porque era algo muy importante ser fértil y darle hijos. Ya con esto, voy a tener a mi marido. Después dio luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y le oyó Dios y le concedió hijos. Qué hermoso Dios, ¿verdad? Cuando Dios se acuerda de nosotros y nos escucha y nos concede esa petición de nuestro corazón conforme a su propósito. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo, reconociendo que Dios había tenido misericordia de ella. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho.
Y Labán respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Él trabajó, Jacob, pero aunque él hubiera sido un trabajador muy duro, como una persona que trabaja duro, realmente la prosperidad vino por la mano de Dios. Eso es muy importante. Podemos trabajar mucho en nuestras fuerzas y no ser prosperados. Por eso es importante encomendarle a Dios nuestro día y obedecerle, porque Él es el que puede prosperar nuestro camino y nuestro trabajo. Porque si confiamos en nuestra propia fuerza, yo creo que Labán, antes de que Jacob viniera, pues era trabajador y como cualquier persona que quería dinero, quería ser próspero y trabajaba y se esforzaba, pero era poco lo que tenía. La diferencia de que pasó de poco a la abundancia fue la mano de Dios y la bendición de Dios en la vida de Jacob. Entonces es importante en nuestro trabajo, antes de nuestro trabajo, poner y entregar nuestro día a Él, nuestra día y nuestra vida antes que nada a Dios, para que Él sea el que bendiga y Él sea el que prospere y eso haga la diferencia en lo que hacemos. Dice, y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieras por mí esto, volveré a apacentar a tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como un hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo blanco, todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Abán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas, pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Pues bueno, aquí no sé si podemos analizar algo. Labán había sido abusivo, ¿verdad? Ya habíamos visto con Jacob, el engañador, engañado porque, como dijimos, lo que sembramos cosechamos. Pues Labán se había enriquecido mucho al contar con Jacob y Jacob con la bendición de Dios, pero nunca le había dado un salario justo, lo tenía trabajando para él. Entonces, cuando Jacob se quiere ir, pues él no quiere que se vaya porque sabe que la bendición de Dios y lo que ha crecido es por Jacob, no por él. Entonces dijo: dígame cuánto tengo que pagar y te lo doy, pero no te vayas. Entonces, Jacob aquí le propone algo, en pocas palabras. Jacob sabía y se lo hace muy claro a Labán que la bendición de Labán y todo era por Jacob.
Entonces le dice, no me des nada, vamos a hacer este trato. Las mínimas ovejas, o sea, las ovejas o los animales, porque también hay cabras y el ganado, vaya, que nazca en el futuro, que sea raro, o sea, generalmente la mayoría del ganado nacía con un color uniforme, blanco, café, pero había uno que otro que se le llama que tenían un gen recesivo para que vean el conocimiento que había desde antes, ¿no? Porque mucha gente piensa que la gente antes era como ignorante o no, no, o sea, el conocimiento que tenían antes, ese gen, a lo mejor no lo tenían con los nombres que hoy tenemos científicamente, pero sabían, lo entendían. Entonces, el gen recesivo es aquel gen que, que no es el dominante, es el gen recesivo, o sea, eran muy pocos los animales que podrían nacer con ciertas manchas o con ciertas rayas o cierta coloración que es peculiar, eran los menos. Entonces, el trato fue, Jacob, ¿sabes qué? Te propongo que los animales raros, que son los mínimos, que nazcan en el futuro, esos sean mi pago. Acuérdense que la riqueza se medía por la cantidad de ganado. Entonces, pues a Labán le pareció bien y dijo, pues yo creo que es buena idea. ¿Por qué? Porque la mayoría de los animales van a nacer con un color uniforme y la mayoría van a ser mismos. Entonces le dijo Jacob a su suegro, si tú encontraras animales raros con coloraciones raras en mi rebaño, entonces sería evidencia que yo te estoy robando lo tuyo. Entonces, fue una buena idea también porque así no había de que esta es mía, esta es tuya, qué difícil de saber cuál sería de cada quien. Entonces, eso era un distintivo para ver cuáles eran de uno y cuáles eran de otro. Entonces, Labán, pues con todo y que la bendición había estado por Jacob, agarra y dice, todas las que ya habían nacido, todos los ganados, todos los animales que ya estaban vivos y que tenían esa característica, ni esas se las quiso dejar, no se las quiso dejar. El trato era que las que nacieran en futuro. Entonces, ya había unas, que tenían esas características y dijo, se las quito. O sea, no le voy a dar ni esa ventaja que de ahí empiece a, a procrear esas, ni esa ventaja le voy a dar. Así que las fue a buscar y se llevó el ganado que tenían esas características, ¿no? Y se las dio a sus hijos. Y pusieron 3 días de camino. Entonces, Jacob, aquí vemos que hace algo que pues podemos decir que a lo mejor era también como supersticioso o algo, pero pues más bien yo creo que Jacob tenía tantos años de experiencia apacentando ganado que quizá había observado que cuando él hacía esto, era como que cuando ponía estas varas delante del ganado, donde tomaban agua, hacía como que el ganado entrar en celo, en un instinto de procrear, ¿no? De tener esa actividad para procrear. Entonces, él había notado eso y él lo hacía. Y, y pues Dios de alguna forma le ayudó, porque aunque él hubiera hecho esto o lo otro, si no estuviera Dios ahí, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Pero vemos que él tenía un conocimiento de cómo procrear esos animales y toda esa experiencia y ese conocimiento lo puso en obra de tal forma que funcionó a su ventaja y se enriqueció muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos. Así fue esto, pero fue la bendición de Dios, ¿no? Obviamente sabía, él tenía la experiencia y el conocimiento de años y lo puso por obra y Dios lo fue guiando en lo que tenía que hacer y se enriqueció muchísimo Jacob. Esta es la lectura del día de hoy. Espero que hayamos juntos aprendido algo.